Bueno, empezamos pues. La carta de los Colosenses fue escrita cuando Pablo estuvo encarcelado en arresto de casa por 2 años en Roma. Esta carta fue escrita en el año 60 o en el año 62, que significa que fue muy cerca después de la resurrección de Cristo Jesús. Entonces, cuando Pablo escribe esta carta en arresto en casa en Roma durante el año 60-62, significa que habían un montón de testigos oculares, eyewitnesses, testigos oculares que habían visto a Jesús resucitado. Entonces era un buen tiempo, bien cerca de la resurrección de Cristo. La fe en Cristo estaba aumentando y creciendo porque un hombre que había muerto ahora andaba caminando resucitado. Entonces él escribe esta carta. Durante este arresto en casa, Pablo escribió otras epístolas y estas epístolas las conocemos como Efesios, Filemón y Filipenses. Nosotros hemos leído esos libros, nos enfocamos más en Efesios y Filipenses. Filemón, algunos de ustedes tal vez están diciendo, ¿y esto estaba en la Biblia? Nunca lo había escuchado. Filemón fue una carta que él escribió con la carta de Colosenses, y estas son las epístolas o cartas a las iglesias que se escribieron en prisión por medio del apóstol Pablo. ¿Estamos juntos? Amén. Ahora, la carta de los Colosenses se dirige a 2 temas en específico. El primero es la enseñanza falsa. Entonces, eso es lo que él se dirige, la falsa enseñanza. Y cuando él se dirige al primer tema de la falsa enseñanza, él se dirige a 2 líneas de pensamiento. La primera línea de pensamiento se llama el sincretismo y la segunda es el gnosticismo. Entonces, había falsa enseñanza durante el tiempo de los Colosenses. Pablo escribe una carta. Hay 2 temas principales en esta carta de los Colosenses. El primer tema es la enseñanza falsa, las falsas enseñanzas. Y en esas falsas enseñanzas, él se dirige a 2 líneas de pensamiento. 2 lines of thought, 2 lines of thinking. Y ese es el sincretismo y el gnosticismo. Hoy vamos a ver el sincretismo y el gnosticismo lo vamos a ver más tarde en la serie. Estamos todos juntos, ¿verdad? No los he perdido tampoco, ¿verdad? ¿Quieren que hable un poco más lento? No, vaya pues, vamos a darle duro. ¿Y los de Honduras cómo están? Perfecto, me alegro, ok. El segundo tema de Colosenses es cómo vivir como un seguidor de Cristo. Entonces, la falsa enseñanza y cómo vivir la vida como un seguidor de Cristo. Pero para entender por qué el apóstol Pablo escribe todo lo que él escribió a los Colosenses, tenemos que entender la historia del contexto en el cual ellos se encontraban. Y ese contexto histórico es durante el tiempo del Imperio Romano. Ahora, lo primero que tenemos que saber y entender es que el impacto que tuvo el Imperio Romano sobre el mundo fue tremendo. El Imperio Romano tuvo un impacto tan grande sobre el mundo y todavía nos afecta hoy. A su altura, el Imperio Romano se extendió desde la India a Inglaterra. El Imperio Romano tenía 6 millones pies cuadrados de tierra que ellos dominaban. 6 millones, amados hermanos. Es un montón. Este imperio gobernó la civilización por más de 1000 años. Ahora, ustedes tal vez no entienden qué tan grande es eso, pero para darles contexto, la Bretaña Grande o la Gran Bretaña, discúlpenme una vez más, mis amados hermanos de Honduras, estoy aprendiendo todavía. Para ponerles el contexto de cuánto 1000 años es, tenemos que entender algo muy interesante. Okay, la Gran Bretaña gobernó como un poder mundial por 400 años. Agarraron, ¿verdad? 400 años. Después de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos fue reconocido como un poder mundial. Desde la Segunda Guerra Mundial hasta hoy son 76 años. Entonces, nosotros conocemos que los Estados Unidos es un poder mundial y decimos, wow, pero solo tiene 76 años. El Imperio Romano gobernó por 1000. Algunos dicen que gobernó hasta por 1500. Entonces, ellos eran sofisticados, eran inteligentes. No es de todos los días que tú tienes un imperio que puede gobernar tanto tiempo. Y Roma también impactó en nuestro mundo y lo hizo en 3 formas. La primera es los caminos de Roma. ¿Han escuchado todo camino llega a Roma? All roads lead to Rome. Esa expresión es por la cantidad de caminos que ellos construyeron. Ellos construyeron 88,000 kilómetros en 500 años. Para darles contexto de cuántos caminos es eso, ¿cuántos kilómetros es eso? La circunferencia del mundo es 44,000 kilómetros. Ellos
construyeron 88,000. En otras palabras, le dieron vuelta al mundo 2 veces con caminos. Muchos de los caminos que ellos construyeron y los puentes que ellos construyeron se usan hoy. Algunos de los puentes que hemos hecho en nuestros tiempos modernos han caído. Pero 2000 años después, esta gente tiene puentes que todavía funcionan, todavía se usan. Y por medio de estos caminos, ellos encogieron al mundo. Ellos hicieron al mundo más pequeño. Las culturas, las lenguas, las religiones diferentes se mezclaron. Los caminos romanos hicieron lo que la internet y lo que las redes sociales han hecho hoy por nosotros. Han encogido al mundo, han conectado a todo el mundo. Antes era peligroso viajar y solo la gente de dinero podía viajar. Pero cuando Roma, en 500 años, construyen sus caminos, se les hacía más fácil a cualquiera viajar. Entonces las religiones de otros lugares entraban y se mezclaban, las lenguas y las culturas se mezclaban. Y aquí es donde empezamos a ver el comienzo del sincretismo. El sincretismo es cuando vemos que 2 culturas se mezclan para formar una nueva. Por ejemplo, cuando la mayoría de ustedes vinieron de su país a Centroamérica y vienen aquí a un lugar como Canadá, ¿qué es lo que sus hijos empiezan a hacer? Empiezan a mezclar el lenguaje y mezclamos lo que es el español con el inglés y creamos algo nuevo que se llama el Spanglish. Entonces uno nos dice, hoy me fui a la house y después me volví a sentar y mi hermana came y se puso todo bored. Esto es lo que llamamos el sincretismo. Esto lo vemos también en la cocina. Por ejemplo, aquí en Vancouver, la comida más popular es la comida asiática. Pero hay restaurantes hispanos, italianos y un montón de cosas. Una de las cosas que yo he aprovechado del sincretismo son los burritos con nudos asiáticos adentro. Es una creación, pero fenómeno. Y esto también se ve en las religiones. Se ve que se mezclaron durante el tiempo del Imperio Romano. Entonces, una de las primeras formas que Roma impactó al mundo, aún hasta ahorita, fue por medio de los caminos de Roma. La segunda es la Pax Romana. Y la Pax Romana es como se dice en latín, que nosotros lo diríamos en español, la paz romana. Esto nos impactó un montón, porque antes de la paz romana, el mundo era un lugar salvaje y peligroso. No había orden ni un enfoque sofisticado para reinar ni gobernar. Era a la ley del más fuerte. Si te paras aquí, te mato, güey. Así era. No te puedes parar aquí porque aquí gobierno yo. Entonces, antes que viniera el Imperio Romano, no había ningún tipo de paz. Por eso la gente no viajaba, por eso la gente vivía en peligro y en temor. Pero el Imperio Romano construyó un sistema y de ese sistema salió la Pax Romana. Lo que hizo el Imperio Romano fue establecer orden y esto trajo paz. Ellos castigaban bien fuerte a cualquiera que se levantara y se rebelara. Y usaban cosas como la crucifixión. Te mataban. Si no te sometías, te sometían. O te mataban. Y como resultado, esto trajo mucha paz y trajo mucho orden. Pero no es la única manera también que ellos impactaron nuestro mundo. Está la tercera, y es por medio de la ley romana. Muchos países hoy tienen leyes heredadas del Imperio Romano, porque los romanos tenían un sistema de justicia excelente y justo para sus ciudadanos. Esta es la razón detrás de la paz en Roma. Porque cuando el pueblo se siente protegido por la ley, por el orden, no hay ningún motivo de levantarse y rebelarse. La gente vive en paz y vive alegre. Y el sistema de ley que Roma construye es un sistema bien sofisticado y es un sistema bien justo. La gente estaba bien alegre y había mucha paz. Y uno de los resultados de la ley romana es que ellos no demandaron, los romanos, no demandaron a la gente seguir las creencias religiosas de Roma. Ellos les permitieron a la gente seguir con sus religiones propias. Y aquí es donde entra el propósito de la carta de los Colosenses. Porque había sincretismo. La primera cosa que Pablo corrige es el sincretismo religioso que estaba ocurriendo en Colosas.
lo que estaba pasando es que los creyentes de Colosas decían cosas así. Esto es lo que los creyentes en la iglesia de Colosas decían. Decían, Jesús es mi Salvador, pero me encanta cómo piensa ese ateo. Le voy a pedir que me eduque en la filosofía. Ahora en día no pensamos así ni hablamos así, pero vamos a las universidades. Las universidades, no tengo nada en contra con la educación. Solo estoy diciendo esto porque tienen que ponerse a pensar un poquito más y ver el sincretismo que a veces podemos adoptar. Los muchachos crecen en las iglesias, se van a la universidad y cuando vienen de la universidad ya no quieren nada con Dios ni creen en Dios. Y después los padres se sienten todos confundidos y dicen, pero ¿por qué si yo te llevé a la iglesia? Yo te llevé a la iglesia, tú ibas a la iglesia. Sí, iba a la iglesia, pero se congregaba en el parqueo de la iglesia mientras tú alababas a Dios en el santuario. El llevar a nuestros hijos a la iglesia no significa que ellos van a ser cristianos. Y mientras tú no educas a tus hijos, por eso me alegro con muchachitos como este que está aquí adelante. Es un muchacho bien inteligente y bien maduro. Y me alegro de que hay voluntarios que están ahí afuera educando a nuestros niños, a la próxima generación en los caminos de Dios. Lo que ustedes tienen que entender, mientras los padres no educan a sus hijos en los caminos de Dios, hay universidades que los están educando y no solamente educando, indoctrinando. Entonces esto es lo que estaban diciendo los creyentes de Colosas. Decían, yo soy cristiano, creo en Jesús, pero me gusta cómo piensa que el ateo, quiero que me disipulen la filosofía. Otros decían cosas así, soy seguidor de Cristo, pero mi vecina, que es una pagana que hace ritos y sacrificios de animales, me gusta cómo maneja su familia. Le voy a decir que me disipule a mí, a mi familia, para que yo pueda manejar mi familia como la de ella. Entonces había un gran problema en Colosas. Los creyentes de Colosas eran cristianos que decían, Jesús es mi Salvador, pero me gusta esto de esta religión, me gusta aquello de esta otra religión, no me gusta esto de la mía, entonces voy a cambiar esto por aquello. Y lo que empezaron a hacer los cristianos en Colosas es que empezaron a mezclar el evangelio y el mensaje de Cristo Jesús. Lo empezaron a mezclar con otras creencias que no son Dios. Y esto es exactamente lo que está pasando hoy en día. Muchos cristianos escuchan las filosofías de ahora, las creencias de la cultura, y como resultado mezclan o mezclamos lo que escuchamos con el mensaje de Cristo y creamos algo nuevo. Y esta era la situación que confrontaba Pablo al escribir la carta de los Colosenses. Es interesante. Nosotros ahora vemos a cristianos que practican el yoga sin preguntarse de dónde se originó el yoga. Y lo vemos sano porque decimos, es un ejercicio para estirar los músculos y todo eso. Pero ¿te has puesto a pensar que el origen de algo es muy importante que tú lo escudriñes antes de que tú te metas a ello? Y como es algo que se repite en nuestra cultura, se empieza a ver normal y dejamos de creer en las cosas que el Señor nos dijo y de las cosas que Él nos pidió que nos separáramos. Empezamos a adoptar y a mezclar enseñanzas que suenan muy buenas, sofisticadas o progresivas. Mi término favorito ahorita, porque todo es progressive. Empezamos a creer cosas que el Señor ha dicho en su palabra que no. Por ejemplo, muchos cristianos ahora piensan que el infierno no existe porque Dios es amor. Y no entendemos de que hay un balance con el Señor, porque el Señor no solamente 50% gracia y 50% verdad. Él es 100 gracias, 100 verdad. La palabra de Dios dice que Él es amor, pero es fuego consumidor. Y nos mezclamos. Ahora, por ejemplo, muchos cristianos dicen, si tú eres homosexual, tú naciste así y está bien si tú eres así porque el Señor te acepta tal y como eres. Claro que el Señor te acepta, pero Él no te deja así. Si no nos hemos puesto a pensar en la palabra conversión, convertirte, significa que hubo una versión que se pervertió y no está en su versión original. Versión original se pervertió y por eso necesitamos una conversión. Una conversión es regresar al estado original, que el Señor te creó.
no es mezclar tus filosofías, no es mezclar lo que es progresivo, no es mezclar la tolerancia. No, es irnos a la versión original que el Señor nos ha pedido a creer y a vivir. Y esto era lo que estaba pasando con los cristianos en Colosas. Había un montón de griegos que eran inteligentes, que estudiamos todavía ahora en día, que tenían mentes poderosas que influenciaban a la comunidad de Colosa o a la ciudad de Colosa. Habían judíos que eran fuertes, creyentes, tenían un montón de reglas, y que a nosotros a veces las reglas donde nos castigamos nos gusta porque sentimos que estamos creciendo en favor con Dios. Y Dios dice, es que esto no se trata de cuánto te castigues. Esto se trató del castigo que yo le di a Jesús, que te reemplazó a ti. Y por eso es que en capítulo 2, Pablo habla al final del capítulo 2 y dice, ustedes son religiosos, les gusta castigarse y hacer cosas que se les hace difícil, porque cuando ustedes hacen cosas que se les hacen difícil, se sienten bien de ustedes mismos. Pero le dices, no sean religiosos, no sean cabezones, le dijo. Ok, empecemos Colosenses capítulo 1. Vamos a leer solamente versículo 1 al 8 y vamos a terminar con eso. Dice, yo Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús, y nuestro hermano Timoteo, les escribimos esta carta a los fieles hermanos en Cristo que conforman el pueblo santo de Dios en la ciudad de Colosas. ¿Cuántos entendieron esa introducción? Les voy a preguntar pues. Ok, vamos a ver. Stanley, what did you understand from that? I'm just kidding. Entonces inmediatamente vemos a quién se dirige esta carta. Se dirige a los cristianos, no a los incrédulos. Se dirige al pueblo santo de Dios, significando a los creyentes. Ahora, si no eres cristiano, tal vez tú estás viendo este video hoy, y si no eres cristiano, siempre puedes aprender cosas bellas de esta carta. Pero como cristianos, nosotros a veces tenemos que acordarnos que nunca llegamos a ser lo suficientemente espiritual para no escuchar el fundamento de nuestra fe. Porque el evangelio no es un mensaje que necesitamos una vez. El evangelio es un mensaje que necesitamos todos los días. El arrepentimiento no es solamente cuando tú vienes al altar de Cristo, te arrepientes y recibes a Cristo como tu Señor y Salvador porque el pastor te dijo, repite esta oración detrás de mí. Eso no es el evangelio. El evangelio es lo que tú necesitas todos los días porque tú eres un cabezón. Y tú fallas todas las mañanas. Y si no son las mañanas, fallas en las tardes. Y si no en las tardes, fallas en la noche. En secreto, tú fallas. Y entonces, porque fallamos, estamos en necesidad de la gracia de Dios. A veces los cristianos toman una actitud tan tonta. Pensamos de porque hemos sido cristianos ya por un par de meses, un par de años, que ya no estamos en necesidad de escuchar el evangelio. Y pensamos que el evangelio es algo que se debe dar a la gente que no es creyente. Entonces, cuando escuchamos un mensaje acerca de la gracia de Dios, decimos, ya conozco todo eso, no lo necesito. Cabezón, lo necesitas más tú que cualquiera. Nosotros, es que tienen que entender, sos un pellejo, sos una carne. Tu carne te lleva al pecado, te baja al pecado. Tú nunca vas a poder ser perfecto mientras vivas en este cuerpo, como dice Gálatas. Siempre vas a estar en una lucha entre tu carne y tu espíritu. Tú necesitas la gracia de Dios. Necesitas el mensaje del evangelio todos los días de tu vida. No hay un día que tú no necesites este mensaje. Por eso hay que acordarnos y no pensar que somos los espiritual o somos suficientemente espirituales para no escucharlo. No, eso es equivocado. Eso es tener altivez del corazón. Y dice él después que Dios nuestro Padre les dé gracia y paz. A veces leemos estas partes rápidamente sin poner atención y decimos, hay que movernos más rápido a las partes más importantes de la carta. Pero lo que no realizamos es que la oración que hace Pablo aquí de gracia y paz son los conceptos posiblemente más importantes para la vida de un ser humano. Primero tienes que entender que sin la gracia tú no puedes hacer nada. Sin la gracia tú no puedes ni tener la fuerza de voluntad de escuchar la palabra de Dios. Solamente la gracia de Dios te permite buscar de Dios. Solamente la gracia de Dios te permite enfocarte en la palabra de Dios.
Solamente la gracia de Dios te puede dar el poder de orar. Sin Dios y sin su gracia, tú no buscas de Dios, tú no eres bueno. Y la segunda cosa que él dice es, no solamente es la gracia, sino que la paz. Mucha gente anda sedienta buscando la felicidad. Andan sedientos buscando ser llenos. Están vacíos, sedientos, secos. Y andan buscando cómo llenar sus corazones con felicidad. Y prueban aquí con este, prueban acá con aquella, prueban con esto, prueban con esta bebida, con este alcohol, prueban con esta fiesta, prueban con esta actividad, prueban con el gimnasio para verse mejor y sentirse mejor. Y andan buscando sedientamente la felicidad. Y lo que no llega a entender es que lo que buscan no es la felicidad. Lo que de verdad, en realmente están buscando es paz. Buscan paz en su corazón. No la tienen y confunden la necesidad de paz con buscar la felicidad. Y la felicidad es interesante porque la felicidad y el gozo son diferentes. El gozo es lo que el Señor te da y tú puedes estar en gozo en cualquier momento de tu vida. La felicidad depende de la circunstancia en que tú estás. Si tengo al chavo, estoy feliz. Si no tengo el chavo, me muero. Cuando no tengo el chavo y no me ha llamado ni me ha respondido por texto, se me fue todo el mundo, todo el piso se me cayó, no tengo nada en qué pararme, me perdí toda. Viceversa con los muchachos también, ¿verdad? Y ponemos nuestro enfoque en cosas que son basadas en las circunstancias, en vez de ponerlo basado en algo que es eterno. Y eso es la paz. Entonces, muchas veces la gente piensa que buscan felicidad, pero andan buscando paz. Y por eso es que Pablo en cada carta habla de la gracia y la paz de Dios. Pero nosotros lo leemos rápido, decimos, movámonos a lo más importante. Ahora, versículo 3. Siempre oramos, verse 3, siempre oramos por ustedes y le damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del que tienen por todo el pueblo de Dios. Entonces aquí Pablo hace la conexión entre la fe en Cristo y el amor que tenemos a nuestros hermanos. ¿Están entendiendo? Ok. A veces leemos eso y no entendemos. Ahora quiero que entiendan. Pablo está haciendo una conexión bien tremenda que a veces nosotros pasamos desapercibidos. Y es la conexión entre la fe en Cristo y el amor que le tengamos a nuestros hermanos en la iglesia. Es nuestra fe en Cristo que nos dirige a amar a nuestros hermanos en Cristo. Estas dos cosas son inseparables. Digan juntos, inseparables. No las puedes separar. La fe en Cristo con el amor a tus hermanos. No la puedes separar. Una vez más. La fe en Cristo y el amor que nosotros le tenemos a nuestros hermanos son inseparables. No las puedes separar. Cuando alguien dice, yo amo a Dios, acepto la Biblia. Pero los cristianos, esos son hipócritas. Por eso yo prefiero ir a la iglesia. Por eso yo prefiero no ir a la iglesia y solo tener mi conexión con Dios a solas. Gente que habla así, les quiero dar una verdad. La gente que habla así está engañada. La idea de ser un cristiano que ama a Jesús, pero no necesita estar conectado con el cuerpo de Cristo, es una nueva creencia. Es una mezclazón de una filosofía terrenal que se ha mezclado en la mente de gente que dice, porque la iglesia y la gente en la iglesia son hipócritas, yo no voy a estar ahí, prefiero quedarme aquí con mi conexión con Cristo solo o sola. Eso no es una creencia que viene basada de la palabra de Dios. Eso no viene de Dios. Eso viene del mundo y si es peor, viene del diablo. Porque miren lo que dice la palabra de Dios en 1 de Juan capítulo 4. Dice esto, si alguien dice amo a Dios, pero odia a otro creyente, esa persona es mentirosa, pues. Si no amamos a quienes podemos ver, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no podemos ver? Y Él nos ha dado el siguiente mandato. Los que aman a Dios deben amar también a sus hermanos creyentes. Una señal de inmadurez espiritual es cuando te cuesta amar a la gente en la iglesia o cuando amas más al mundo que al cuerpo de Cristo. ¿Se han fijado que hay alguna gente que no se siente confortable con la gente en la iglesia?
Tal vez esto fuiste vos en algún tiempo. Y tú te acuerdas que te sentías tan incómoda o incómodo con la gente de la iglesia. Dices, es que no me conecto con ellos, no piensan igual que yo, no me siento bien. Pero te conectas tanto con la gente del mundo. Dios te está diciendo aquí, hoy, esta es una señal de inmadurez espiritual. No has crecido, te hace falta crecer un poquito más. Hay gente que dice, me gusta tu Cristo, pero no tus cristianos. Lo voy a decir otra vez porque me trabé. Hay gente que dice, me gusta tu Cristo, pero no tus cristianos. Ahora, esto suena profundo. Esto suena profundo. Esto suena filosófico. Suena hasta relevante, progresivo. Me gusta tu Cristo, pero no me gustan tus cristianos. Pero miren lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios 3:19. Dice, porque la sabiduría de este mundo es una tontería para Dios. Así está escrito. Dios atrapa a los sabios en su propia astucia. Esa cita, me gusta tu Cristo, pero no me gusta tus cristianos, se suena bien, bien relevante. En inglés tenemos un término que dice, suena hasta punchy, porque es corta, pero da una imagen bien fuerte. Es un mensaje bien fuerte. Pero el problema es que aunque pueda escucharse sabia esa cita, que aunque se pueda escuchar filosófica, que aunque se escuche profunda o real, no es Dios. No es Dios. Dios no apoya eso. Dios no es el autor de esa mentalidad. Y por eso en 1 Corintios dice, porque la sabiduría de este mundo es una tontería para Dios. Así está escrito, Dios atrapa a los sabios en su propia astucia. Entonces déjame comprobarte este versículo en respuesta a esa cita que vimos. Si Dios te amara de la forma que piensa este mundo, entonces Él solo te pudiera amar en tus días buenos, en los días donde te comportaste bien. Pero el amor de Dios no es solamente para tus días buenos. Su amor te cubre en tus días de hipócrita, en tus días de depresión, en tus días malos, en tus días cuando caes, en tus días de debilidad. El amor de Dios no es solamente para nuestros días buenos. ¿Están escuchando, verdad? Esto es muy bueno y muy importante para tu vida, ¿ok? El Señor y su amor te cubren en tus días de tonterías, de hipocresías, de debilidades, en los momentos que tú caes, en los momentos que la tentación te ganó. El amor de Dios te cubre, te ama, te perdona, te levanta, te restaura, no te da condenación, te trae convicción. Y te gusta, ¿verdad? Ya. Claro que te gusta. Claro que nos gusta. Cada uno de nosotros nos gusta la gracia. La gracia es recibir algo que tú no mereces. Ok. Ese amor que tú te gusta tanto, nos gusta tanto. Ese es el amor que Dios nos pide a nosotros, para dárselo a nuestros hermanos en la iglesia. Aún si tú los consideras hipócritas porque sufren de una debilidad. Y acuérdate, tú eres hipócrita también. Porque la verdad es esta: todos tenemos nuestros secretos. Todos tenemos cosas de que nos avergonzaría si pusieran nuestra mente en la pantalla. Todos ustedes, todos nosotros sufrimos con algo. Siempre hay momentos que tú vas a caer. Siempre hay momentos donde tú vas a ser débil. Siempre hay momentos, escucha esto, que vas a estar necesitado o necesitada de la gracia de Dios. Entonces Dios te dice, los que son más hipócritas son los que dicen, no voy a la iglesia porque están llenos de hipócritas, cuando ellos son hipócritas también. Todo el mundo vive una vida con debilidades, porque somos cuerpo, carne. Entonces, en vez de apuntarnos los dedos
los unos a los otros, deberíamos de levantarnos los unos a los otros. Y Jesús dijo esto: el mundo sabrá que yo estoy con ustedes y que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Él no dijo, y el mundo sabrá de que ustedes son mis discípulos porque saben predicar bien, o porque saben alabar y adorar bien, o porque se memorizaron la Biblia muy bien, o porque han estado en la iglesia tantos años, o porque tienen una cruz aquí en su collar, o porque tienen el pescadito que tiene el nombre de Jesús atrás del carro, o porque fueron al seminario a estudiar la palabra de Dios. La verdadera prueba de que estamos siguiendo a Cristo es cuando tú le das gracia a un humano imperfecto igual que tú. Eso es lo que demuestra la madurez espiritual. Entonces, sigue él y dice, verse 4 again, which is the next slide. Porque hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todo el pueblo de Dios. Ahora escuchen estos, todos juntos, right? Verse 5. Ambas cosas provienen de la firme esperanza puesta en lo que Dios les ha reservado en el cielo. Ustedes han tenido esa esperanza desde la primera vez que escucharon la verdad de la buena noticia. Ok, entonces la fe en Cristo y el amor por los hermanos proviene de una sola cosa. La fe en Cristo y el amor que tenemos por los hermanos proviene de una cosa. ¿Cuál es esa cosa? ¿Ya? Para los que no saben leer bien el español, ahorita les pongo las pilas. Vamos a ver. Sarah. No, I'm just kidding. Okay. Hey. Pay attention. Okay. La fe en Cristo y el amor que tenemos a nuestros hermanos se produce por una sola cosa. ¿Cuál es esa cosa, Honduras? Le voy a decir, no. La respuesta no es Jesús. Algunos de nosotros siempre decimos, the right answer is always Jesus. Jesus is always the right answer. Jesús siempre es la respuesta correcta. No, en este caso, no, porque estamos en un contexto diferente. Ok. Una vez más, lo acabamos de leer. Ustedes han tenido esas esperanzas desde la primera vez que escucharon la verdad de las buenas noticias. Ok, ese es un clue. Ahí no está. Le voy a decir. La fe en Cristo y el amor que tengamos a nuestros hermanos proviene de la esperanza que pongamos en el cielo. Wow. Let's read the whole verse, that whole slide one more time. Ahora léanlo con entendimiento. Verse 4. Porque hemos oído de su fe en Cristo y su amor y del amor que tienen por todo el pueblo de Dios. Ahí están las dos cosas, ¿verdad? Y aquí dice versículo 5, verse 5. Ambas cosas. ¿Cuáles son las ambas cosas? Ambas means both. Ambas cosas. ¿Cuáles son las ambas cosas? Ajá. Okay, good. Esas dos cosas provienen de la firme esperanza puesta en lo que Dios les ha reservado en el cielo. Ustedes han tenido una esperanza, esa esperanza desde la primera vez que escucharon la verdad de la buena noticia. Entonces, la fe en Cristo y el amor por los hermanos proviene de una sola cosa, y eso es la esperanza en el cielo. Pablo está diciendo, la única manera, todo esto es para los creyentes, no es para los incrédulos. Escuchen. La única manera que vas a poder amar a tus hermanos y poner tu fe en Cristo es si pones tu esperanza en el cielo. Si tu esperanza no está en el cielo, nunca lo vas a hacer. Ahora pónganse a pensar. Si tu esperanza no está en el cielo, solo te queda otra opción: la tierra. Si tu esperanza no está en el cielo, tú tienes tu esperanza en la tierra, en las cosas terrenales. Pero si pones tu esperanza en la tierra, here comes a real slide. Si pones tu esperanza en la tierra, Dios nos enseña que tú vas a perseguir a una o tres
de las cosas siguientes: dinero, poder, placer. Yes. Cuando un ser humano pone su esperanza aquí en la tierra, tú vas a ver con tus propios ojos que lo único que tú vas a perseguir va a ser el dinero, el poder o el placer. Una de las tres. Algunos otros, dos de las tres. Y otros que están bien cabezones, las tres cosas las persiguen. Porque su esperanza está puesta en lo terrenal, no en lo celestial. Ahora, ponte a pensar cómo la gente que persigue el dinero, poder y placer llena sus vidas y cómo llenan sus esperanzas. ¿Cómo viven esta gente? Los que buscan su esperanza en el poder piensan de esta manera: si yo tengo poder sobre ellos y ellos no lo tienen sobre mí, entonces me puedo sentir seguro o me puedo sentir segura. Tengo paz. Los que encuentran su esperanza en el dinero o en el placer, estas son las personas que se convierten en las personas más egoístas y las más ávaras que podemos ver. La gente que se enfoca en el placer son la gente que son más egoístas porque solo se buscan el interés que les beneficia a ellos mismos. La gente que solo busca el dinero y persigue el dinero son la gente más ávaras. Ávaras means greedy. Son la gente más avara. Y ahí es donde vemos el abuso a los demás. Porque cuando tú pones tu esperanza en la tierra, en cualquiera de estas tres cosas que persigues, te llevarán a usar a la gente en vez de amar a la gente. Pero cuando tu esperanza está en el cielo, todo lo que está en este mundo y todo lo que este mundo define como importante pierde su valor instantáneamente. La forma más fácil de entender esto es con lo siguiente: si tú estás en una cama ya a punto de morir y te dicen solo tienes 30 días, ¿en qué crees tú que te vas a enfocar? ¿En carros? ¿Casa? ¿Dinero? ¿Ropa? ¿Zapatos? ¿Más zapatos? No. Hicieron un estudio de la gente que solo tenía como 30 días o menos para vivir. Encontraron que en cada una de esas personas que solo tenían un tiempo limitado para vivir, lo único que buscaban eran conexiones en sus relaciones. Estar con sus familias. Estar con sus seres queridos. 30 días a 30 años es lo mismo. En comparación a la eternidad. Y por eso es que cuando tú tienes tu esperanza en las cosas terrenales, tú nunca vas a amar a la gente. Vas a amar a los que te convienen. Vas a amar a los que tenés que amar. ¿Por qué? Al fin y al cabo, es tu relative. Tienes que amarlo. Si no te ves mal, si no lo más. Pero no vas a amar al pueblo. Por eso es que Dios está diciendo esto por medio del apóstol Pablo. Tu fe en Cristo está conectada con tu amor por la gente. Pero estas dos cosas tú no las puedes cumplir si tu corazón ha puesto su esperanza en las cosas terrenales. Ahora déjame advertirte, les debo advertir algo muy importante. Cuando tu esperanza no está en el cielo, tú puedes venir a la iglesia, tú puedes aprender cosas muy bellas, te puedes hasta llamar cristiano, pero tu corazón siempre perseguirá lo de este mundo y nunca sabrás por qué no estás satisfecho. Nunca sabrás por qué no estás satisfecha. Si tú eres un cristiano o un creyente, ¿verdad? Que cree en Jesús, estás salvo. Pero tu esperanza está aquí en la tierra. Tú siempre vas a venir a la iglesia. Tú siempre vas a aprender cosas bonitas. Tú siempre vas a participar en los cantos. Pero siempre te vas a preguntar, ¿por qué es que no me siento satisfecho? ¿Y por qué no me siento satisfecha? El problema es esto. Has puesto tu esperanza en algo terrenal y en vez de amar a la gente, las usas. Nosotros no decimos tampoco, yo voy a usar a estos hermanitos para mis propias agendas. No, tú no lo dices. Si es para el poder, si te quieres sentir poderoso sobre la gente, quieres que te vean, quieres que te aplaudan. Si es el dinero, tú los vas a explotar. Y si es por placer, el Señor me dijo que tú eres mi esposa. Vas a dormir con él, la vas a dejar. Y ella solamente va a tener una memoria de ti, pero nunca tu amor, porque tú no la usaste.
Tú no la amaste, la usaste. Viceversa. ¿Están entendiendo? All right, terminemos esto. Versículo 6 al 8. Dice esto. Esa misma buena noticia que llegó a ustedes ahora corre por todo el mundo. Da fruto en todas partes mediante el cambio de vida que produce. Así como les cambió la vida a ustedes desde el día que oyeron y entendieron por primera vez la verdad de la maravillosa gracia de Dios. Entonces él está hablando que el mensaje de Jesucristo los cambió. Ustedes se enteraron de la buena noticia por medio de Epafras. Epafras. No importa. Que es nuestro amado colaborador. Él es un fiel servidor de Cristo y nos ayuda en nombre de ustedes. Nos contó del amor por los demás que el Espíritu Santo les ha dado. Ahora, Pablo no conoce a la iglesia de Colosas. La verdad es que Pablo nunca visitó a Colosas. Y aquí ya voy para terminar. Get rid of the video, ¿ok? Pablo nunca conoció a Colosas, nunca llegó a la iglesia de Colosas. Aún Pablo ni plantó la iglesia en Colosas. El que la plantó se llama este hermano Epafras. Nosotros no sabemos mucho de Epafras y solamente es mencionado 2 veces, una vez en Colosenses y una vez en Filemón. Pero lo que sabemos es que él oró ferventemente por la gente de Colosas y amó tanto a la ciudad que se regresó a plantar esta iglesia. Entonces una vez el apóstol Pablo está predicando en Éfesos. Epafras llega, escucha el mensaje de Cristo cuando Pablo está predicando en Éfesos. Se convierte Epafras se convierte a Cristo y dice: el amor que siento que Dios me ha dado es tan grande que no me puedo contener este amor. Lo tengo que ir a compartir con mi ciudad. Entonces Epafras se mueve de Éfesos hasta Colosas. Entonces Efesios está aquí, Colosas está aquí y Roma está al otro lado. Pablo, después de predicar ahí, se va a Roma. Y en Roma lo arrestan y está en la cárcel. Epafras se va de Éfesos a Colosas y empieza a orar y empieza a predicar y empieza a evangelizar y planta una iglesia. No es pastor, no ha tenido entrenamiento seminario. No tiene ningún tipo de contexto ni ninguna historia en la iglesia. Es un convertido nuevo y planta esta iglesia. Y empiezan a orar juntos, empiezan a comer juntos, empiezan a escuchar y a estudiar la palabra de Dios juntos. Se crea una comunidad. La iglesia de Colosas no fue una iglesia muy grande, solo fue una iglesia de 20 a 40 personas lo más. Fue una iglesia pequeña en la casa de Epafras tal vez. Pero después, ya cuando esta iglesia ya va subiendo para arriba, Epafras nota que todos los creyentes y los cristianos de la iglesia de Colosas empiezan a mezclar la relación de Dios con Cristo con otras creencias. Entonces Epafras se le quiebra el corazón, rompe su corazón y se preocupa por sus hermanos, porque dice: yo no puedo ver y ser testigo de que mis amados hermanos que han puesto su fe y su confianza en Cristo ahora están poniendo su fe y su confianza en cosas que no son de Cristo. Esto me preocupa. Entonces Epafras se dormía con las lágrimas porque le daba pesar ver que los creyentes que estaban en su iglesia estaban poniendo su fe y confianza en cosas que no era verdad. Jesucristo es la única verdad. Amén. Entonces Epafras no sabe qué hacer y se preocupa y se le mueve el corazón. Dice: no sé qué hacer. Y tuvo que viajar de Colosas, pasa a Éfesos y cruza hasta Roma. Llega donde Pablo está encarcelado y le dice: Pablo, no sé qué hacer. Mi alma se conmueve porque mis creyentes, mi city group, todavía no los tienen en Honduras, pero los vamos a abrir muy pronto. Los que están bajo de mi cuidado se están desviando. Pablo, no sé qué hacer. No tengo entrenamiento, no tengo ninguna experiencia, no sé qué hacer. ¿Qué puedo hacer, Pablo? Ayúdame, porque me conmuevo cuando la gente que Dios ha puesto bajo mi cuidado se está desviando, están yendo para otro lado, están poniendo su fe en cosas que no. Entonces Pablo dice: no te preocupes, voy a escribir una carta. Y ahí es donde, por medio del Espíritu Santo, el apóstol Pablo empieza a escribir la carta de los Colosenses.
esta era una iglesia muy pequeña. Y al pensar en esto, me pongo a pensar nuestra iglesia en Honduras, que fue el resultado de una familia que puso su esperanza en el cielo. Y esto resultó en fe en Cristo y amor por la gente, al punto de abrir su hogar para que el mensaje de Cristo sea proclamado. Ellos empezaron. Me imagino que así ha de haber sido la iglesia de Colosas. Y estos hermanos van creciendo en Crave Church Honduras. Es una iglesia muy grande, pero estos van creciendo más rápido que nosotros. ¿Cuántos están emocionados por ir a Honduras? ¿Cuántos quieren ir a un viaje de misioneros? No muchos quieren ir aquí, perdónenlos. Son bromas, todos queremos ir. Entonces, al pensar en esto, también me pone a pensar de que a veces nosotros no avanzamos el reino de Dios por las definiciones y conceptos que nosotros tenemos de lo que es una iglesia. Les voy a decir qué es una iglesia. La iglesia es cuando nos reunimos, comemos juntos, alabamos juntos, estudiamos la palabra de Dios juntos y oramos juntos. Eso es todo. Pero nuestra noción de lo que es una iglesia, pensamos que necesitamos un edificio, un templo, necesitamos una banda, un sistema de sonido, un daycare para los niños y un pastor con saco y corbata. Pero eso no lo vemos en ningún lado en la Biblia. Lo que vemos en las escrituras es una comunidad de hermanos que se aman, estudian juntos, comen juntos, oran juntos, y todo está centrado alrededor de Jesús. La iglesia simplemente debe de ser una comunidad de creyentes que se reúnen alrededor de Jesús y se aman los unos a los otros. Entonces, mi última pregunta es esta: ¿en qué está puesta tu esperanza? ¿En lo eterno o en lo terrenal? Esta respuesta define tu fe en Cristo y define tu amor por los demás.